Entonces, Romanos 12:13, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Vamos a orar, hermanos. Altísimo Padre, te damos honra y gloria, Señor. Gracias te damos a ti, Creador de todas las cosas, habidas y por haber. Gracias te damos, Señor, de que tú nos das gracia y misericordia a diario, Señor. De que en tu gracia, en tu misericordia, permites, Padre Santo, que nuestros pulmones se llenen de oxígeno, Señor. Que nuestros ojos se hayan abierto esta mañana, Padre. De que podamos haber llevado a cabo nuestro día, Señor, en familia o haciendo mandados, Señor, haciendo tu labor, Padre, y aún podernos reunir, Señor, a esta hora para adorarte y para alabarte. Gracias te damos a ti, Señor. Bendice tu palabra. Sabemos, Padre Santo, que tu palabra es viva. Sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, está en cada uno de nosotros, Padre, que hemos puesto nuestra fe en ti. Pedimos, Señor, que mediante tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformes, nos cambies, nos moldees, Señor, un poco más a tu semejanza, Señor, que obres tu voluntad en nuestro ser y que hagamos como a ti te place, Señor. Pedimos que prepares nuestras mentes y nuestros corazones. Te pido, Padre Santo, que unjas mis labios, que pueda hablar con elocuencia, que pueda hablar, Señor, con facilidad de palabra y que sea claro, Señor. Pero más que nada, Padre Santo, que lo único que yo hable sea tu palabra y tu palabra nada más, Señor. Que todo, absolutamente todo lo que hagamos aquí en este lugar, sea para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, como costumbre, si leemos nomás el versículo, como que queda un poco aislado, ¿no? Entonces es necesario ver el contexto. Entonces rápidamente les doy un repaso en donde estamos, la sección en la cual estamos. Acuérdense, he mencionado, incluso vamos a seguir porque de nuevo Pablo está dando puntos de aplicación como ametralladora, ¿correcto? Pero hasta este punto Pablo ha dicho que nuestra respuesta por todo lo que Dios ha hecho por nosotros y por la humanidad en toda la historia es entregarnos como sacrificio vivo. Así comienza el capítulo, que nuestra mente sea renovada para llevar a cabo y así cumplir la voluntad de Dios. Esto vemos en los primeros 2 versículos. Después nos deja saber cómo se ve esto en práctica. Cómo es de que se ve una vida en sacrificio vivo a Dios. Cómo es de que se ve una mente renovada. Cómo es de que se lleva a cabo una vida que lleva a cabo la voluntad de Dios. Eso nos deja saber lo práctico. Cómo se ve esto en lo práctico. Nos dice que no pensemos más alto en nosotros mismos. Nos menciona que como formamos parte del cuerpo de Cristo, tenemos deberes los unos a los otros, responsabilidades entre hermanos. Nuestros dones se deben usar para el beneficio de la iglesia, para edificarnos los unos a los otros. Menciona también que nos debemos amar genuinamente, sin hipocresía, odiando lo malo y aferrándonos a lo bueno. Nos ha mencionado Pablo que debemos honrar más a nuestros hermanos y darles más preferencia que a nosotros mismos. Pablo nos ha dicho que debemos trabajar duro en el servicio de Dios, que debemos gozar en la esperanza de la gloria que está por venir, debemos perseverar en el sufrimiento y nos debemos dedicar a la oración. Y ahora llegamos al versículo 13. Donde nos deja saber que debemos contribuir a las necesidades de los santos y debemos practicar la hospitalidad. Ahora, esta lista va a concluir, según la gramática, la sección que trata con la iglesia, nuestros deberes entre nosotros como iglesia. Después, como había mencionado antes, después nos deja saber cómo debemos nosotros reaccionar en el mundo, hacia el mundo incrédulo, el mundo que no conoce a Cristo, que no forma parte de nuestra familia. Entonces Pablo dice, contribuyendo para la necesidad de los santos. Ahora yo entiendo, estos versículos son un poquito claros. Lo que no nos queda claro es la diferencia en cultura, por lo cual Pablo está hablando y lo que nos menciona aquí, o lo que nosotros entendemos más bien, ¿verdad? Pero esta frase, contribuyendo para las necesidades de los santos, abarca bastante. Tal vez lo que viene a mente es ayudar materialmente al que está en necesidad, al que tal vez tenga escasez.
Y aunque sí incluye esto, nos habla de mucho más. Nos habla de las necesidades en general. Y muchos están de acuerdo que según el contexto bíblico y el contexto de Romanos en sí, habla de cualquier necesidad, sea física o espiritual. No es solo ayudar con bienes, con cosas materiales, sino también en casos espirituales. Y es lo que vamos a estar desarrollando un poco. Ahora, el contexto bíblico, les leo unos cuantos versículos, porque sí es importante que entendamos lo que la Biblia dice. Y una de las cosas que yo les he mencionado a ustedes, debemos tener cuidado a no ser más americanos que cristianos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué yo menciono esto? Porque muchas veces tomamos ideologías americanas o ideologías de nuestra comunidad, de la nación donde vivimos, y las sobreimplantamos sobre lo que la Biblia dice. Entonces eso es lo que quiero que entendamos, de que es muy importante que nosotros entendamos que nuestra verdad es de la Biblia. Proverbios 14:31, ahorita van a entender un poquito más. Proverbios 14:31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que se apiada del necesitado le honra. En Santiago 1:27, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo. Vemos que hay un llamado a proveer físicamente, sea con finanzas o con bienes materiales, por mandato bíblico. Ahora, si ustedes se acuerdan, en estos tiempos un huérfano y una viuda estaba completamente destituida. El hombre era su sustento completo en la familia. Por ende, la Biblia nos llama a cuidar de aquellos que no tienen padres, nos llama a cuidar de aquellas mujeres que no iban a poder llevar a cabo su vida por necesidad. Entonces el cristianismo empieza a introducir una idea donde el que importa más es el destituido. El que importa más es el prójimo. El que importa más es aquella persona que está en necesidad. En 1 Timoteo 6, 17 al 18 va un poquito más directo. Fíjense, a los ricos en este mundo. Y hermanos, anoten ahí, si tienen ustedes para anotar, anoten ahí estas citas, porque no las podemos poner, para que no digan que les estoy inventando yo pasajes. Pero dice, a los ricos en este mundo, Pablo hablando a Timoteo, dice, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Fíjense el 18. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos para compartir. El llamado de la Biblia es de que nosotros que estamos en Cristo, si podemos bendecir a los demás, debemos bendecir a los demás. Ahora, muchas veces tal vez no se podrá, porque uno es el que está en necesidad, y eso se entiende, pero que no nos entre en la mente esos debates que ocurren, que cada quien por sí mismo, que cada familia por sí misma. Hay hermanos que tomarán decisiones no sabias. Hay hermanos que tomarán decisiones financieras incorrectas. Y no es nuestro lugar para juzgarles. Claro, les ayudamos, les instruimos en cómo tomar mejores decisiones, pero al final del día es nuestra responsabilidad cuidarnos los unos por los otros. Tampoco seamos de aquellos que hemos tomado decisiones incorrectas y después le echemos la culpa al diablo de que está atacando nuestras finanzas. No funciona de esa manera. Uno debe ser prudente, uno debe de ejercer sabiduría en esta área, pero a la vez buscar, como he mencionado yo antes, buscar toda oportunidad de ayudar a los demás. Ahora, de igual manera, vemos un llamado a contribuir a las necesidades espirituales.
en Gálatas 6, del 1 al 12, un versículo que les leo yo bastante. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ese versículo queda absolutamente claro. Y la iglesia, lamentablemente, hace algo completamente opuesto. O primero que nada, no trata con el pecado. O dos, lastima más que ayuda. Nuestro llamado hacia una persona que está en pecado es que restauradla. Acordémonos de esto, hermanos. Una persona que se encuentre en pecado, nuestra responsabilidad como hermanos, hermanas en Cristo es restaurar a esa persona. No estamos hablando de excusar su pecado. No estamos hablando de que, oh no, pues es que fue por esto o fue por aquello o mira pobrecito. No, pecado es pecado y el pecado se le llamará pecado. Pero no quita que amaremos a esa persona para restaurarla en un espíritu de mansedumbre. No pisotear al caído. Y dice que nos debemos de cuidar a nosotros mismos en esa misma área, ¿verdad? Obviamente cada uno de nosotros podemos ser tentados a caer en lo mismo. Pero fíjense el versículo 2 también. Llevad los unos las cargas de los otros. Más adelante será un poquito más claro ese versículo en Gálatas, cuando Pablo le está hablando a la iglesia en Galacia, porque Pablo nos dice que nos gocemos con los que se gozan, pero a la vez con todos aquellos que sufren, con aquellos que están batallando, que ahí estemos de igual manera con ellos. Somos un cuerpo. A la iglesia de Corinto lo dijo de la siguiente manera: si un miembro duele, todo el cuerpo duele. De esa manera debemos de comenzar a vernos para que entendamos el concepto de contribuir a las necesidades de nuestros hermanos, sean físicas, ya sea en sus finanzas o material o con bienes, con alimento, sustento, pero también necesidad espiritual. Entonces no solo andamos buscando quién necesite ayuda en cierta área financiera o material, o en lo material, sino también andar cuidando cómo es de que está nuestro hermano o hermana, cómo andan espiritualmente. Hey, tal persona no ha venido a la iglesia, tal persona se ha alejado, tal persona ha dejado de congregarse, tal persona anda haciendo esto, tal persona anda haciendo aquello. Y preocuparnos por ayudarles, no andar con chismes, no andar ahí, ya miraste al hermano que anda en esto, no. Sino que nuestro primer instinto sea ir a esa persona y llamarle la atención en amor. Hermano, hermana, ¿por qué andas así? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Y llamarles a un arrepentimiento. Pablo continúa en Romanos 12:13, practicando la hospitalidad. Ahora les explico, hermanos, la hospitalidad típicamente habla de proveer por el desconocido, suplir necesidades físicas y de vivienda. Fíjense, esto no es un concepto nuevo. Dios le dice a Israel en su ley, en el libro de Levítico, capítulo 19, 34, le dice a Israel: el extranjero que resida con vosotros os será como un nacido entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Me gusta mucho ese libro porque como que Dios les recuerda a quién les está diciendo estas cosas. Menciona un requisito de la ley y saben, o uno dice, no, pues espérate Dios. Y como que la respuesta de Dios: yo soy Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. Un recordatorio de que el mandato viene directamente de los labios del Creador del universo. Ahora, una de las cosas que hemos visto, incluso recientemente, es de que hay un enfoque en un nacionalismo que en verdad, ahora no estoy yo hablando así como que tengamos una teocracia, ¿verdad? Pero a la vez no vamos a caer nosotros en estas cosas.
Incluso nosotros como comunidad hispana sabemos lo que es ser un inmigrante en este país, lo que es estar en necesidad tal vez. Entonces tengamos esto en mente, de que nosotros como creyentes nos ayudamos los unos a los otros. Como creyentes ayudamos incluso al forastero. Ayudamos a aquella persona que ha llegado sin nada. Ayudamos a aquella persona que está necesitada. Pero les menciono eso simplemente porque estamos viendo aquí cómo Dios le dice esto a Israel. Pero les recuerdo que lo que Pablo nos está hablando, está hablando al contexto entre creyentes. Entonces, por ende, aclaro lo que es el contexto, que habla de ser hospitalarios hacia los creyentes. Ahora, tomando en cuenta el contexto, había muchos creyentes que viajaban en el trabajo del Señor. En ese tiempo no había celulares, ni teléfonos, ni internet para avisar: tal misionero les va a llegar a esta ciudad. No vas a recibir un mensaje en el texto: hey, fulano de tal viene de esta iglesia y viene a hacer el servicio del Señor. Por ende, el llamado era que la iglesia recibiera a toda persona que venía en el nombre del Señor. Toda persona que venía a hacer el trabajo del Señor. Y les recuerdo, era un poquito más fácil, sí entiendo la diferencia, porque en ese tiempo no era popular ser servidor del Señor. Por ende, no cualquier persona se anunciaba como siervo de Dios. Pero el punto era de que venían desconocidos de muchas ciudades, y el llamado de Pablo a la iglesia es de que cuidemos de ellos, suplemos sus necesidades. Ahora sí, le está diciendo esto a la iglesia en Roma, pero a la vez es el mismo requisito a nosotros. Ahora pónganse a pensar, hermanos, nuestro llamado es abrir nuestras puertas a aquella persona necesitada en la fe. Compartir la mesa, compartir el techo sobre nuestra cabeza. Vivimos en un tiempo donde, si nos ponemos a pensar, cercamos nuestras propiedades. Y uno entiende, no hay diferencia en la cultura en la que vivimos. Pero entendamos que hemos sido acondicionados a ver al vecino incluso como alguien que está fuera de nuestro círculo. Ponemos los cercos, tapamos todo, nos aislamos los unos a los otros. Pero el llamado es a que nosotros seamos hospitalarios. Eso quiere decir que a la persona que vemos en necesidad le ofrecemos ayuda. Es el mismo requisito que vemos para nosotros. Ahora, sí les dejo saber, esto lo he visto mucho en nuestra iglesia y varias iglesias que llevan a cabo esta labor de ayudar al necesitado, de ayudar al forastero. Incluso la iglesia, la denominación a la cual pertenecemos, creo que lo he mencionado yo antes, está ligada con una organización que se llama Immigrant Hope. El propósito es simplemente ayudar a aquellas personas que están en la iglesia, que necesitan ayuda de documentos o inmigración. Ellos ayudan en el proceso, ya sea con abogados, con lo necesario. O sea, el llamado es real a la iglesia. Aquí ya es cuestión de no tener a estar alineados a cierta posición política, porque a final de cuentas la Biblia nos llama a ir más allá, ayudar a aquella persona destituida, al necesitado. Y de nuevo, te mando ya todo el versículo en su contexto. Dice: contribuyendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Ahora, hermanos, yo les soy honesto. O sea, una de las primeras cosas cuando uno estudia esto, que yo estoy estudiando y me pongo a leer, uno dice: bueno, Señor, pero uno no conoce a las personas, uno no sabe, ¿no?, lo que puede venir sobre uno. Inmediatamente lo que ocurre es de que nos damos cuenta de que tal vez nuestra confianza no está completamente en Dios, porque dejamos que este tipo de preocupaciones nos consuman. Ahora, no estoy diciendo que no las debemos de tener, debemos ser prudentes, debemos ser sabios, pero el llamado es a ayudarnos entre creyentes. Dice: pero pastor, pues ¿qué tal si nos exponemos a esto? Y la respuesta es difícil, pero es simple. Dios se va a encargar. Dios se va a encargar.
Si nosotros hacemos lo que debemos, Dios se encarga. Ahora el apóstol Pedro habla acerca de estas mismas cosas en su carta a la iglesia en Roma. Se los leo, 1 de Pedro, capítulo 4, del versículo 7 al 11. Fíjense cómo menciona él estas cosas. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Fíjense aquí el versículo 9. Sed hospitalarios los unos para con los otros. Y fíjense ahí, porque ahí aclara, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Literalmente Pedro está hablando de lo mismo a la misma iglesia a la cual Pablo escribe esta epístola a los romanos unos años antes, recordándoles a llevar lo mismo a cabo. Ahora les quiero dejar este contexto porque yo sé que hay preocupaciones, pero quiero que entendamos el contexto en el cual Pedro y Pablo están escribiendo estas cosas. Cuando Pedro escribe esta carta a Roma, ha venido una persecución sobre la iglesia. Ya los cristianos empiezan a ser perseguidos por su fe. Y aún así, Pedro les llama a abrir sus puertas a desconocidos. Abrir sus puertas a todos aquellos que vienen en el nombre de Cristo. Y uno dice, bueno, pues sí, es que dicen que son cristianos. Pero como hemos visto, incluso ocurre mucho en los días de hoy, en países perseguidos, gente se hace pasar por cristianos para identificar dónde está la iglesia escondida. Porque ellos se reúnen a escondidas. Ahora pónganse ustedes a pensar que una iglesia escondida entonces, uno dice, bueno, pues por lógica tienen ellos que aislarse, ellos tienen que asegurarse de quién va a entrar y quién no va a entrar o X cosa. Y claro, eso se hace en prudencia, pero la Biblia nos llama a ser hospitalarios los unos para con los otros. Ahora de nuevo, ¿cómo tratamos a creyentes desconocidos, en específico aquellos en necesidad? Entendiendo que nuestros tiempos son diferentes, el requisito sigue. No ha cambiado la palabra de Dios, a pesar de que nuestras costumbres y nuestra sociedad han cambiado. La palabra de Dios permanece la suprema verdad. Para cuando haya oportunidad de ayudar al hermano creyente, hagámoslo lo más que se pueda. Ahora aquí es donde nos toca luchar con nuestras preocupaciones. Créanme que es igual para mí, es lo que estoy mencionando. ¿Cómo le vamos a abrir nuestro hogar a un desconocido? ¿Cómo le vamos a abrir nuestro hogar a una persona que no sabemos quién es, de dónde es? O podemos validar, tal vez, darle validez a lo que él está diciendo. Hay peligro, sí. Pero en la fe hay hermanos necesitados. Y eso será más cierto en tiempo de persecución. Créame que si llega una persecución a Estados Unidos, todo esto comenzará como a ser más entendible. El escuchar que tal persona le han quitado su hogar, el escuchar que tal persona ya no puede trabajar, el escuchar que tal persona está siendo perseguido porque es cristiano y lo conocemos, porque viene a nuestra iglesia. El llamado de Dios entonces es cuidar por esas personas.
En Hebreos 13, versículo 2, otro libro donde se escribe a una iglesia que está siendo perseguida, dice lo siguiente: no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Un versículo más claro no hay. Dios nos llama a que nuestra preocupación sea que seamos hospitalarios, porque hay una posibilidad que nosotros estemos rindiendo ayuda a una persona que en verdad es hijo de Dios. Y ahorita vamos a ver ese concepto un poquito más adelante. Y como cuando estudiamos Hebreos 13, este versículo es un poco interesante porque literalmente está hablando de ángeles. Como líder, hay un estándar de que esto sea realidad en mi vida. Por extensión, creo yo que también debe ser realidad en todos nosotros. Pero fíjese en 1 Timoteo 3:2, dice: un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa. ¿Y qué dice ahí? Hospitalario, apto para enseñar. Y sigue la lista. Así que me pongo al frente yo con ustedes, porque de igual manera mi carne dice: no, espérate, dame un segundo, Dios. Vamos a razonar, digo yo, ¿no? Con eso en mente, concluyo con algo inescapable. Si tienen sus Biblias, por favor abran sus Biblias a Mateo 25. Porque pienso yo que más claro no puede ser la palabra de Dios que esta porción que habla acerca de esto, y en específico de las mismas palabras de nuestro Señor Jesús. Mateo 25, versículo 31 al 40. Hablando ya Jesús del juicio final, de lo que ocurrirá al final, cuando todos estemos frente a Él. Dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con Él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fíjense, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hiciste. Al hacer esto por la familia de Dios, es literalmente como si lo hiciéramos por Cristo. Más claro que ello, pienso, no podemos ser. En esto se enfoca Dios en tu obra como cristiano, en cómo hemos amado a nuestros hermanos en Cristo. En verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hiciste.
No puede ser más clara la palabra. Amén. Pero una de las cosas que he mencionado yo y que es importante, muchas personas tienen una idea de cómo debemos servir a Dios. Muchas personas tienen su idea de cómo debemos servir a Dios. Y como hemos visto ya en Romanos, por todo lo que Dios ha hecho, nos aclara bastante la Biblia lo que tu actitud y la mía debe ser, lo que tu carácter y el mío debe ser, lo que tu obra y la mía debe ser. Cuando vamos a servir a Dios, le amamos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, todo nuestro corazón, toda nuestra mente. ¿Y qué más? Amamos al prójimo. En Gálatas, lo vemos aquí en Mateo incluso un poquito antes, Cristo contesta lo mismo, ¿no? Acerca de la ley, cómo se cumple la ley, el amar a Dios y el amar al prójimo. Lo hemos hablado bastante, porque es el llamado que tenemos, hermanos. No caigamos nosotros en la idea de que nuestra religión es algo individual. Sí, nuestra fe es individual, pero cómo llevamos a cabo nuestra fe, eso no tiene nada que ver con individualismo. Nuestra fe, los frutos que producen nuestra fe, son para otros. Lo hemos hablado. El frutos, cuando habla de fruto la Biblia, típicamente está hablando de nuevos conversos. ¿Quién has traído a la fe? ¿Y qué has hecho por los demás? Esos son los frutos. De nada me sirve que yo vaya al seminario, estudie y aprenda todo lo que tiene que ver con la Biblia si nunca abro mi boca ni para predicar, enseñar o compartir el Evangelio. De nada sirve. Y yo puedo convencerme, no, yo estoy haciendo todo por Dios. He invertido todo mi tiempo, todo mi espacio a las cosas de Dios. No funciona de esa manera. Ven lo que habla Santiago. ¿Cómo diríamos que tenemos fe y no tenemos obras? No, son inseparables y las obras siempre serán a los demás, hermanos. Ahora quiero recordarles la razón por la cual tú y yo debemos considerar estas cosas y llevarlas a cabo. Y es fácil, es por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Un recordatorio, hermanos, de que Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, nos dice Filipenses 2. Entonces, el ser más poderoso del universo, por el cual todo fue creado, decidió venir entre nosotros en carne y hueso. Vivió una vida sin culpa alguna, sufrió humillación como si fuera culpable, sufrió la humillación de la cruz, convirtiéndose en maldición por nosotros, nos dice la palabra. Sufrió la ira de Dios en nuestro lugar. ¿Por qué? ¿Por qué es de que Cristo hizo todo esto? Porque nos amó más que a sí mismo, porque se preocupó por nuestra necesidad espiritual más que su propio bienestar, y le importamos más que su propia vida. Ahí está el ejemplo. Cristo hizo todo esto en obediencia al Padre, todo para que tú y yo obedeciéramos al Padre. ¿Lo ven? El ejemplo es Cristo. Cristo hizo lo que Pablo nos llama a hacer, y esto es por Cristo. Y les recuerdo que Cristo no está muerto. Cristo resucitó. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Escucho un amén. Cristo resucitó. Él ascendió al Padre, donde en estos momentos está a su diestra y está abogando por ti y por mí. Y un día glorioso Él va a regresar por ti y por mí. Es por esto, por todo esto que acabo de explicar, por el cual tú y yo también podemos hacerlo. Es por lo que Cristo ha hecho, que nos ha cambiado de todo a todo para vivir una vida en obediencia a Él. Y esto es en sus fuerzas, esto es divino, no de carne y hueso. Si eres hijo de Dios, regocíjate en el Evangelio y labora para que el reino de Dios avance. Si no has puesto tu fe en Cristo, te llamo a que te arrepientas de tu pecado, que reconozcas que eres pecador y que necesitas el perdón de Dios. Y creas en su Evangelio, la obra gloriosa que acabo de explicar, que Cristo lleva a cabo para pagar por nuestro pecado. El arrepentimiento y fe es lo necesario. Y al hacer esto de corazón, te damos la bienvenida al reino de Dios y te llevamos a laborar con nosotros para Dios y su gloria solamente.
hermanos, que comencemos a dar evidencia de lo necesario, de lo que Dios pide de nosotros, de contribuir a las necesidades de los creyentes, de nuestros hermanos, hermanas en Cristo Jesús, a contribuir por las necesidades de los santos y de ser hospitalarios, practicando la hospitalidad como nos dice Romanos. Y es difícil. Y créanme que la epístola de los Romanos se va a poner más difícil. Yo sé que cada semana salimos reconociendo que no estamos pegándole a la meta, reconociendo que tal vez no estamos tan bien como pensábamos. Pero ese es el punto de la palabra, de exponer nuestro pecado y ayudarnos a cambiar. Y créanme, hermanos, que lucharemos por el resto de nuestras vidas con las verdades bíblicas. Por ende, así puede crecer nuestro anhelo de estar con el Señor Jesús. Como escucho decir a uno de mis predicadores favoritos, cansados debemos estar ya del pecado. Cansados debemos estar ya de la desobediencia, de no pegarle al blanco. Pero esforzándonos cada día más a llevarlo a cabo, hermanos. Que nuestro enfoque sea proveer por las necesidades físicas, espirituales de nuestros hermanos, hermanas en Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Altísimo Padre, honra y gloria sea a ti, Señor. Gracias te damos por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre, que aún siendo rebeldes, pecadores, no tomando en cuenta tu ley ni tu autoridad, Señor, aún así, desde antes de la fundación del mundo, tenías un lugar especial para nosotros en tu presencia. Una casa, Señor, en tu presencia. Gracias te damos, Padre, de que podemos reconocer nuestras faltas, podemos reconocer, Señor, nuestra infidelidad a ti y poner nuestra esperanza fidelidad, en tu benevolencia, en tu misericordia, en tu gracia, en tu salvación. Y Padre, venimos ante ti para reconocer, Señor, que no merecemos nada de esto. Entre más y más leemos tu palabra, más y más nos damos cuenta de que tal vez no estamos tan bien. De que tal vez hay mucho trabajo por el cual debemos laborar, que tenemos nosotros que corregir. Pero tu palabra nos dice que eres fiel y justo para perdonarnos. La absoluta motivación por la cual vivimos día tras día, el avanzar tu reino, el llamar a almas al arrepentimiento porque tú nos has salvado. Padre, ayúdanos. Sabemos que no podremos en nuestras fuerzas. Ayúdanos a aplicarnos, ayúdanos a disciplinarnos, a estar en tu palabra, a estar en comunicación con ti, a poner en aplicación todas estas cosas, pero solo con la ayuda de tu santa presencia en nosotros. Cualquier esfuerzo que nos toque a nosotros, que seamos rápidos, veloces, Señor, a implementarlo de nuestra parte para que tú lleves a cabo tu obra en cada uno de nuestras vidas. Padre, sé con nosotros. Te lo pido en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Bueno, hermanos, como